Abrimos un nuevo bloque, seguimos en la noche de tendencias y como siempre la mesa va variando en cuanto a sus invitados y en cuanto a la temática también, y va variando de acuerdo a cómo vamos encarando cada uno de los temas. Así es. Hace unos 20 años, cuando el mundo de la comunicación empezaba a cambiar y desde la agencia de publicidad planteábamos qué negocios se venía, yo me juntaba con este tipo, con José María Cravero, que hoy invitamos al programa, porque por su conexión informativa con el mundo y porque es un intelectual y un ácido analista de la comunicación, del ser humano, él nos iba contando lo que estaba pasando en el mundo. Y esa fue la intención de invitarlo hoy. Y es un gusto que estés acá, José María. Buenísimo, el mío también. Para que me cuentes... Los elogios corren por cuenta de tu irresponsabilidad. Yo absolutamente. Si la gente supiera, en la previa, vamos a hacer al final un ping-pong para que yo te voy a decir Cataluña y me vas a ubicar en cómo está y qué pasó en Cataluña. Contame hoy el sistema de comunicación, ¿cómo está? Las redes son Dios, ¿cómo ves? Hablemos de Argentina, si querés. Recién cuando ellos presentaban el desarrollo de esta nueva modalidad de producción de medicamentos, mencionaban la customización. Y me parece que la customización es un poco lo que ha resultado de los últimos 20 años. Yo no diría que es una customización a nivel individual, pero el final de un proceso donde lo que pautaba la agenda de la conversación, del diálogo social, de los acontecimientos que sucedían en el corazón de la sociedad a partir de los medios clásicos de comunicación, por mencionarte la televisión, la radio y los medios gráficos con soporte de papel, han sido así violentamente desplazados y hoy por hoy se ven obligados a compartir la generación de contenido, la circulación de contenido con instrumentos de comunicación que hace 15 años no existían. De hecho, esto que tenemos nosotros en manos, cada uno de nosotros, no existía hace 10 años. Y esto básicamente hoy condensa el 70, el 80% del tráfico de datos solo en la provincia de Córdoba. Para mencionarte un distrito donde se supone que los grados de desarrollo tecnológico comparados con otros lugares del mundo es inferior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero significar? Que la aparición de nuevas tecnologías, la rapidez con que se masificaron ha permitido así la irrupción de plataformas y ha horizontalizado enormemente la circulación de información, la generación de valor y el fin de la unipolaridad en quién tiene la conducción del discurso acerca de lo que sucede. Y la pregunta en este punto es, ¿estamos más informados, menos informados, conocemos más y a la vez conocemos menos? ¿Estamos más comunicados o más incomunicados? Porque, ¿cuál es la respuesta? Yo creo que los saltos tecnológicos siempre son ambivalentes. Desde la revolución industrial provocan así dos grandes estados de ánimo. El de la incertidumbre, de la angustia acerca de cómo yo como sujeto, como individuo, como sociedad, me posiciono frente a esos nuevos fenómenos. Y el otro es un gran salto cualitativo que las sociedades dan junto con esas revoluciones. Entonces, si tengo que responderte la definición, ¿cuánto más informados no estamos? Infinitamente más informados. Infinitamente más informado. Y ahora que nos sirva o no esa información que tenemos es distinto, digamos. El tema es qué hacemos con eso. Sí, lo que pasa es que junto con la cantidad de la información a la que hoy accedemos, también intervienen otros fenómenos, que es la posibilidad de que yo regulo los canales a través de los cuales me informo. Vamos a la generación millennial, a los X. ¿Ven televisión? No ven televisión. No. ¿Sabes dónde ven televisión? A través de la computadora, de la terminal, ¿verdad? Netflix, y ven contenido de televisión a la hora en que ellos quieren ver el contenido de la información. Sí, es que algo le llamó la atención, pero no por el hecho de que haya estado en televisión. A ver, 5 años atrás, jamás se me hubiera ocurrido decir que vamos a ver a Rebeca en el programa de la radio. Hoy vemos a Rebeca en el programa de la radio, ¿verdad?
Sí. Y ves el programa de radio de cualquier emisora del país, del mundo que se te ocurra por la radio. Por lo tanto, no es solo un fenómeno cuantitativo como que sí, que mi respuesta es que sí, que el acceso a la información es enorme, inmensamente superior al de 10 años. Pero lo que ha cambiado es la calidad. Sí, y hay algo que vos dijiste que me parece muy interesante, que es que hablaste de producción y distribución de noticias. A los grandes medios les costó muchísimo, y aún les cuesta, asumir que la distribución de noticias escapaba de su órbita. Sí. Les resulta aún mucho más complejo asumir que la producción de noticias también está empezando a escapar de su órbita. Claro, porque no solo impacta en las políticas editoriales, sino en cómo vos haces funcionar una organización que estaba diseñada para una matriz de producción de contenido, cuando ahora el contenido te aparece por la puerta menos esperada. Entonces, este proceso, la cuarta revolución industrial, como se le llama a algunos, me parece que está básicamente eso. No solo nos está interpelando respecto de la cantidad de información a la que accedemos, sino quiénes son los generadores de esa información, claro, y cómo el mundo tiene que redefinir la legitimación de quiénes son los productores de la información. ¿Quiénes están legitimados? ¿Verdad? Entonces, Pero eso lo legitima la audiencia, en definitiva. Sí, lo legitima la audiencia y también las instituciones. No te olvides de las instituciones, porque junto con esa revolución industrial, nosotros en el 2001 vimos en vivo y en directo un atentado como jamás a ningún productor de cine se le hubiera imaginado resolverlo. Y lo vimos en directo. Entonces, no son solo las instituciones de comunicación las que definen eso. Son los gobiernos, son las organizaciones internacionales las que tienen también una intervención fuertísima en ese campo. Claro. Y la comunicación política totalmente tocada por este... Sí, en algunos casos y en algunos casos la antigua. comunicación política, yo diría que hay que recortarla según el país donde vos te sitúes, ¿no? Si vos has trabajado en Brasil, por ejemplo. A mí me ha tocado trabajar en Brasil de manera estable en varios años, trabajé en otros países de Latinoamérica y paradójicamente, a pesar de que Brasil hoy vive su noche desde el punto de vista institucional, yo diría que hasta antes de la crisis del Lavallato era el país que mejor tenía resuelto institucionalmente el dispositivo de la comunicación política en procesos electorales. En Brasil las campañas eran campañas extensas, eran campañas muy argumentativas, eran campañas muy programáticas, a diferencia de las campañas argentinas que hasta no hace mucho eran campañas más bien cortas, campañas apelativas donde no había programas financiados por el Estado. Esto de que ahora el Estado corra a cuenta del pago de la factura para que el dispositivo político en un proceso electoral diga lo que tenga que decir es un fenómeno relativamente reciente a nosotros, sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Y es positivo? ¿Eh? ¿Es positivo? Sí, absolutamente positivo. ¿Y ese cambio en absolutamente Brasil positivo. se da desde la institución o desde la sociedad? No, se da, Prefiero otro mensaje. se da desde la institución. En Brasil, por ejemplo, hay un fenómeno en que tuvo varios avances. Yo creo que el gobierno de Fernando Henrique fue el que sentó las bases de esas nuevas instituciones democráticas, que fue un proceso que Argentina siempre logró no resolver en este tiempo democrático. Brasil lo resolvió con una justicia electoral donde no cualquier candidato puede presentarse, ni cualquier candidato puede decir y hacer cualquier cosa. En Brasil hace 20 años que muchos funcionarios, aún en ejercicio, tienen casado su mandato. Casado significa que viene la justicia y dice, usted en una campaña electoral cometió una irregularidad, su mandato queda en suspenso, usted es desplazado de la función que ejerce. Y eso es una potestad de la justicia. En la Argentina no ha habido justicia electoral entendida como un organismo independiente. Lo que ha habido es jueces específicos con funciones electorales en un determinado contexto, que en un son por determinado lo general periodo, Casi ¿verdad? de contralor, con funciones casi Absolutamente, meramente absolutamente. Ni hablar del controlador de la estructura de gastos, de
Bueno, eso nos abre la puerta al tema Sí, y de como, Lavallato, y que como es consultor una de comunicación, historia que es aparte. tu trabajo, ¿cómo ves la comunicación política en la Argentina hoy? Yo, a diferencia de otros años, esta vez ha tenido un componente más argumentativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una elección donde no estuvieron en juego así valores, si se quiere, duros ¿De economía? de fundacionales, Sí, ¿sí? simbólico. donde no está en juego el principio o el fin de las cosas, sino donde la discusión giraba en torno a aspectos, si se quiere, específicos programáticos. Desde ese punto de vista, te diría que fue una elección, a pesar de que a nosotros nos cuesta percibirla porque estamos en el medio de ella, por lo tanto, la irrupción de cargas emocionales y de reacciones son típicas de cualquier campaña, pero esta campaña, a diferencia de otras, ha sido una campaña bastante más argumentativa que las anteriores. Si yo recuerdo la campaña presidencial, por decirte, del 2011, en la que Cristina gana la reelección, fue una campaña con una carga emocional y tan escasos argumentos programáticos acerca de cuál era la agenda de país que se venía a partir de ese entonces, que cotejada con lo que hoy se está discutiendo, el tono en que se discute y el tono en que se argumenta, me parece que habla de otro contexto, de otro momento y que tiene que ver obviamente con otro momento político. Y tiene que ver con otro protagonista. Sí. Porque la Cristina viuda, y con la muerte de Néstor, y toda la emoción y conmoción, determinó mucho esa campaña. Yo creo que esa campaña no la podés... fríamente, los protagonistas eran otros. Yo tengo dificultad en recordar un spot de Cristina en el 2011 donde ella hablara. Si ustedes revisan la campaña ella del 2011, viajaba, era sí, una campaña en donde lo que hablaba era Eran imágenes de actos. era la imagen del acto, sí. era el clima del momento. Si no le hablaba al elector. Mira, yo te diría que era una campaña diseñada en torno a ver cómo protegíamos a Cristina en su soledad. Sí, ¿cómo la Desde el conteníamos? punto de vista de la Sí, estrategia sí, sí. política. ¿Cómo contener a una persona sola? A una persona sola con esa voluntad política. Digamos que después altamente eficiente. Sí, Yo participé en la campaña claro de que Menem fue, después de la muerte de Carlos Jr. 54% de Porque votos. habíamos hecho una película que era Banda, donde él, bueno, una historia, el Menem que perdió el hijo la pérdida del hijo significó un golpe emocional que explotamos de altísimo impacto, Contrastando aquel escenario con esta, que de pronto esta también es legislativa, por tanto las elecciones legislativas transcurren por otros corredores, Sí, sí, ¿verdad? No tienen tanta intensidad como las presidenciales, pero me parece que la Argentina está entrando en un circuito donde percibe la chance de discutir más normalmente las cosas normales. Lo digo en este sentido. Si te toca alguna vez vivir la experiencia cotidiana de vivir en Brasil, la sociedad brasileña se lleva muy bien con la cotidianeidad. Las cosas excepcionales desestabilizan el alma del brasileño. Nosotros necesitamos vivir en estado de situaciones excepcionales. Nosotros le encontramos sentido a la política si es que la vivimos en situaciones de clima excepcional, Claro. Donde siempre hay que refundar algo, donde siempre hay un principio y un fin, ¿verdad? Esto ha sido siempre hay un culpable. Esto ha sido una tendencia muy marcada desde la recuperación democrática, ¿sabes? Y ya sea por experimentos de centro derecha, liberales, por experimentos de centro izquierda, pero han sido así experiencias políticas muy sobrecargadas por una intensidad donde está el todo nada en juego. Te pregunto, vos decís el nivel argumentativo de esta campaña, y hay muchos candidatos que han preferido no hablar, hay muchos candidatos que han preferido acogerse al manual que se habla de Durán Barba, puede ser otro, y más bien rehuyen la cuestión discursiva, Bueno, al menos no digo la confrontación, pero sí el debate. Yo creo que la campaña, que en el caso de Cambiemos ha sido una campaña más bien centralizada. No tanto que ha rehuido el argumento, pero sí una campaña centralizada en lo que es
A ver, definamos cuál es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es quitarnos la duda de si nosotros el 2015 vinimos a gobernar de manera provisoria. Además que esto es lo que la estrategia de cambio en el sentido pasa por consolidar fuertemente la idea de que esto no es un gobierno que penda de un hilo ni que esté de paso. Esto es un proyecto político con vocación de continuidad que va más allá de una elección presidencial ganada en una situación, te diría, de mucha paridad. ¿Tá? Nos queda poquito tiempo para este bloque. ¿Para el ping-pong tenés algo? No, estuviste en Europa y estás, Cataluña. ¿Cómo se percibió? Porque la comunicación del caso Cataluña es clave. ¿Cómo la opinión pública? La semana pasada seguí por la web lo que sería la declaración de independencia en el Parlamento de la Generalitat, de parte de Puigdemont, y la seguía a través de páginas web, pero de sitios tradicionales, La Vanguardia de un lado, del diario catalán, y del diario El País madrileño por otro. Sí. Y era impresionante cómo uno parecía estar asistiendo a una suerte de grieta europea o grieta a la española. Sí, eran dos lecturas totalmente diferentes. Era así, estaba sucediendo una misma cosa, pero contada de dos maneras diametralmente distintas. Y cuando vos escuchabas a los actores políticos en un momento de la confrontación, porque fue una confrontación parlamentaria, después que Puigdemont dice, declaro la independencia, pero no tanto, o la declaro, pero la pongo en suspenso, como que nadie entendió. Después de eso se abre lo que es costumbre en los parlamentos europeos y español en particular, el debate de la fuerza. Y ¿sabés qué era sugestivo? El reproche que se hacían mutuamente acerca de el relato que tus medios han hecho en apoyo de tu causa o el relato que esos medios han hecho en apoyo del tuyo. Decía, esta película la conozco. La vi esta película. Esta la vengo de ver del otro lado del mar. De alguien aprendimos. Claro. De alguien aprendimos. Entonces, ¿cuál era, digo, qué aprendizaje deja el caso de Cataluña? Y que a veces, viste, los pueblos se buscan mucha excusa para meterse en problemas, ¿no? Y me parece que hay experimentos políticos que llevan al extremo sus convicciones sin medir el contexto en que se suceden y en que pueden ser o no posibles. Porque el experimento independentista de Cataluña no es contra España, no es contra el rey, Es contra Europa. es contra la Unión Europea. Que no, exactamente. Sí, lo que te decía recién fuera de cámara, 78 países. hay 78 nacionalidades en condiciones de requerir o de reclamar la misma independencia que Cataluña en toda Europa. Eso es ¿A libanización. quién se le ocurre que la Unión Europea podría validar la primera sin imaginar que después de la primera vienen las 77 Un efecto restantes, dominó, claro. ¿verdad? Entonces, el fenómeno de Cataluña, además, ha puesto esto que yo te mencionaba también, ha hecho emerger una Cataluña que de pronto no era independentista, que era pro-española, pro-europea. El silencio de la mitad. Y que hoy por hoy todo indica que en una elección general obtendría una mayoría aplastante. Para pensarlo por ahí, ¿eh? Vamos a hacer un corte, cuando volvemos seguimos hablando, hay spot, hay viral y hay mucho más, queda poco tiempo pero vamos a meter todo, ya venimos. Love is on lock with a cross in her heart, hoping that today